Roxy. Con tu permiso, te lo voy a acercar porque no se escucha eso. ¿Así mejor? Sí. Hoy es el día del pastor y por estar celebrando la labor y la vida de nuestros hermanos pastores de aquí en la congregación, vamos a hablar de la misión y de los retos de la labor pastoral. El apóstol Pablo, en momentos muy difíciles, menciona: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Da la impresión de que hablar de la labor de la pastoral de la Iglesia es como casi innecesaria. Tenemos la impresión de que la conocemos, la sabemos. Y se han escrito muchos libros, por supuesto, para conocer de qué se trata. Y se siguen escribiendo muchos libros. Pero en esta mañana vamos a considerar el libro de libros, las Sagradas Escrituras. Es ahí donde vamos a encontrar, sin equívocos, la función y el don pastoral. Y ya llevo días, de tal manera que puedo decir como Spurgeon, que se encontraba en una ocasión para predicar delante de pastores y seminaristas. Nunca he necesitado más ayuda que ahora. Y nunca me he sentido tan absolutamente, él dijo inadecuado, yo digo inadecuada, para dar el mensaje en un día como hoy, el Día del Pastor. Así que, y a medida que van pasando los años, el tiempo, yo me voy dando cuenta cada vez más de lo poco digna que soy de estar en un lugar destacado como aquí y ahora. Sin embargo, voy a confiar en Dios, que el Espíritu Santo enviará enseñanza en esta mañana a vuestros corazones. Y eso me anima a aceptar la invitación que la pastoral de la Iglesia me ha dado. Lo primero que nosotros tenemos que entender de la pastoral es que hay muchas maneras de verla. Y evidentemente 21 siglos que ya tenemos de vida eclesial, de historia de la Iglesia, han habido muchos cambios y muchas razones que nos han llevado al momento en el cual estamos viviendo. Muchas de las cosas que yo voy a estar diciendo en vuestro fuero vais a decir: no, bueno, pues eso no es exactamente así. Yo no voy a hablar de lo que es la historia de la Iglesia y el devenir y cómo hemos llegado hasta aquí, que hay razones. Y nos ocuparía básicamente todo un curso desde septiembre a junio de un seminario para saber todos los cambios y razones de por qué la Iglesia del Señor ha ido cambiando sobre su estructura, sobre su organización y su liderazgo a lo largo de tantos años, siglos. Así que mi idea principal es que podamos entender la mente de Dios. ¿Por qué Él dice y hace lo que dice y hace? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos sentimos como mayores, ¿no? El Señor dice algo como Padre, guiando, dirigiendo, y nosotros pensamos que está bien eso, pero que también podríamos intentarlo por aquí o por allá, de otra manera. Eso es lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Hemos estado viviendo experiencias muy diversas de cómo funcionar en la organización de una Iglesia, cómo
pastorear, cómo llevar a cabo la labor en medio de las gentes y de las almas de los hombres. A nosotros nos hemos concedido el derecho, muchas veces el liderazgo eclesial, de cambiar, de ir cambiando, y digo por algunas razones, digamos, que pueden tener su valor, de cambiar las maneras. Pero en esta mañana vamos a recordar las maneras de Dios. Lo primero que vamos a empezar a considerar son los términos, una nomenclatura, cuáles son los nombres de la labor pastoral. En la Escritura, para hacerlo sintéticamente, hay 3 nombres fundamentales para esta labor. Es la del anciano, pastor y obispo. Se refieren a la misma persona. Sus nombres cambian en base a sus funciones. Y de nuevo recuerdo, yo estoy hablando de lo que dice la Escritura, no de cómo luego, a lo largo de la historia y la vivencia de la Iglesia, eso va cambiando. Son títulos que se refieren cada uno, como digo, a distintas tareas de trabajo. Son sinónimos en cuanto a autoridad y responsabilidad. Hoy podemos encontrar una amplia diversidad. Un único pastor que tiene por debajo de su autoridad a ancianos. Un único pastor que tiene por debajo de su autoridad a diáconos. Cuando ese es el caso, el pastor ya no es pastor, se ha convertido en un obispo. Y ya hablaremos de qué se trata. Los términos de ancianos, pastores y obispos en la Escritura siempre está en plural. Y eso ya indica por dónde va el Señor. Están en plural. Solamente hay referido a Jesucristo el término en singular. Pastor y obispo de vuestras almas. En los otros muchos textos donde aparece la labor del anciano, del pastor o del obispo, siempre es plural. Y eso, como digo, tiene que decirnos algo. El anciano conduce el rebaño de Dios velando por él como un pastor. El término pastor va a describir el ministerio que hace el anciano, que es el presbítero en el idioma griego, y describe el espíritu que anima a ese anciano a hacer esa labor. Es una labor pastoral. El rebaño siempre es de Dios, no es del presbítero, no es mi iglesia, sí, la iglesia de fulanito, no, la iglesia de Dios que fulanito pastorea. Muchas veces por formas rápidas de hablar o maneras de expresarnos más cómodamente, estamos borrando los conceptos que tienen que estar siempre presentes porque se diluyen en nuestra forma de ser y de pensar. Los ancianos, pastores y obispos son ministros, y los ministros siempre son siervos. Un ministro es un siervo. Y tienen una autoridad delegada de Dios. De la misma manera que yo puedo estar aquí hablándoos a vosotros y no tengo autoridad en mí misma, porque soy mujer. Y Dios no permite a la mujer enseñar. En mí misma, en mi autoridad, no tengo ninguna autoridad. Es una autoridad que me ha sido delegada de parte de la pastoral de esta iglesia, sino yo no estoy en condiciones de hacerlo. De la misma manera, ancianos que trabajan y se comportan como pastores y hacen también una función de obispos, ellos reciben su autoridad delegada de la autoridad suprema que es Dios. Los términos de anciano
pastor y obispo son intercambiables. Ellos son los que tienen responsabilidades pastorales sobre la congregación del Señor. Y es un servicio que no se trata de títulos o de cargos, se trata de trabajo. Están hablando continuamente de trabajo. Y para que la iglesia sea fuerte, se necesita un cuerpo ministerial de ancianos que trabajan como pastores y trabajan como obispos. Está unido al concepto de dones capacitadores que salen en Efesios 4:11 y es un consejo de dirección unido. Así tenemos al anciano, que es el presbítero, destaca su dirección y su forma de organizar a la iglesia, y lo vemos en Hechos, en Timoteo, en Pedro, en Santiago. También está el obispo, que es el episcopos, tiene una acción, una función de vigilancia, de guardar, de ser el que inspecciona, de ser el que examina las vidas. Está el pastor, el cual va al frente, y está al frente porque así hace con el rebaño. El rebaño no va solo y el pastor va detrás, el pastor siempre va delante y va guiando la dirección del rebaño. Su cargo, el del pastor, va a destacar por su autoridad, liderazgo, pero también por su provisión. El predicador también forma parte de esta labor del anciano, pastor y obispo. Es un predicador. El kerux será en griego. Y proclama públicamente el Evangelio y enseña al rebaño. Pero también el anciano, pastor, obispo es un maestro. Muchas veces cuando en Efesios 4:11 habla de que el mismo Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, algunos dicen pastor maestro, hacen una piña la idea de ser pastor y maestro. En otras maneras de verlo es separarlo, y ahí tendremos entonces 5 ministerios y no 4. Así que desde el punto de vista de las Escrituras es muy claro que estos títulos de anciano, obispo, pastor, incluso predicador y también maestro, se refieren a un mismo cargo. Y tenemos una variedad de textos donde los colocan como sinónimos y no hay forma de decir que no es así. No hay forma de decir que el pastor está arriba y los ancianos abajo. Y que mucho menos que el obispo está arriba del todo y abajo están los pastores y abajo están los ancianos. No existe tal escalón. Ese escalonamiento de las tareas pastorales se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia, no en la Escritura. El liderazgo pastoral en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, siempre ha incluido la predicación, la enseñanza, la supervisión y el pastoreo. Yo quiero presentaros a los compañeros de labor de los pastores, de la labor pastoral, de estos hombres, porque son hombres, no son mujeres. Bueno, podemos discutirlo, ¿no? Y más en estos tiempos en los que vivimos podemos discutirlo, ¿verdad? Fede. Las traducciones, algunas traducciones dicen diaconisa en cencrea. Vamos a los originales y no la coloca como diáconos, la coloca como presbítero. No sé, ahí. Junias es nombre de mujer. La coloca el Nuevo Testamento en el ámbito del
apóstolos del apóstol. Creo que otro día hablaremos de esto, de la función de la mujer en la Iglesia. Qué interesante y qué difícil, qué diversas maneras de entenderlo, pero está basado en el ya y el todavía no. Y ya hablaremos otro día de este tema. Pero los compañeros de labor de los pastores, ancianos y obispos, están marcados en Efesios 4:11. Son los apóstoles. No me estoy refiriendo a los 12 apóstoles con una autoridad única y exclusiva en el Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a aquellos que son necesarios porque tienen una visión que va más allá de donde la Iglesia ha llegado. Por eso de ahí la preposición apo, de apóstoles. Apo significa que tienen un origen pero siempre llevarán las cosas más allá. Ellos son los que hacen avanzar la obra de Dios. Podemos decir que son los misioneros. Son aquellos que dirigen también agencias misioneras. Son aquellos punta de lanza que abren camino llegando a territorios no conquistados por el Evangelio. Y evidentemente Pablo, como apóstol a los gentiles, es un apóstol de la Iglesia, para la Iglesia en todos los tiempos. Pero a la vez también Pablo es un apóstol que, sin estar en los 12, presenta la autoridad de revelación de un agiógrafo, es decir, del que escribe la revelación de Dios. El corazón, la pasión del pastor se centra en el avance territorial del reino de Dios. Y en la Iglesia del Señor, en el mundo, hay hombres así. Los profetas son aquellos que transmiten la palabra de Dios. En estos tiempos, los predicadores. Pero también no excluye el hecho de que el Espíritu de Dios hable no de manera autoritativa para toda la Iglesia, sino en un lugar concreto, para una persona concreta, para una situación concreta. No tiene autoridad del profeta del Antiguo Testamento, no trae revelación, su palabra no es autoritativa, la mayoría de las veces es condicional a la fe y a la disposición del que ha recibido esa palabra. Su corazón está en ser voz de Dios hoy. Voz de Dios hoy. Impresionante. Tener el sello, la unción de ser voz de Dios hoy. Eso debería ser un predicador, que predica la palabra, porque no hay mayor profecía que la expuesta en la palabra. Es la profecía más segura. También está el evangelista, que es compañero de la labor pastoral. Estos son los que presentan el mensaje de salvación, de perdón y de regeneración. Y son dotados por el Espíritu de Dios para presentar un mensaje poderoso que viene de lo alto, que producirá conversiones. Y su corazón está en la salvación de las almas. Tenemos a los pastores y vamos a estar hablando de esta labor pastoral, de los que cuidan, protegen y edifican a la Iglesia. Y harán que tu vida, si te dejas, y si ellos son buenos haciendo su trabajo, tú alumbrarás como antorcha en lugar oscuro. Su corazón es el cuidado de las personas. A los pastores les importa la gente. Por tanto, son eminentemente sociables, ¿verdad? Luego están los maestros. Los maestros, que aunque al pastor también se le considera y debe hacer una labor de maestro, lo cierto es que hay maestros que no están al frente de congregaciones,
sino que están en seminarios o formando parte del consejo o conjunto pastoral de una iglesia local. Y esta gente tiene en su corazón que la palabra de Dios sea conocida y sea entendida y respetada y vivida. Vamos a pensar ahora en la misión, funciones y objetivos de la pastoral de una iglesia. Así que el patrón bíblico describe a hombres que supervisan, pastorean, guían y enseñan, advierten y hacen todo esto con un corazón lleno de compasión, lleno de amor y lleno de consuelo. Si exigen, siempre es para edificar, siempre es para que tú mejores. Si simplemente exigen porque exijan para lo que sea, que no sea tu edificación, no están actuando en labor pastoral. Ellos tienen una variedad de funciones. Principalmente tienen el ministerio de la palabra y de la oración, según Hechos capítulo 6. Dejaron la palabra y la oración para servir a las mesas, de ahí surge la necesidad del diaconado. No es justo, dice la Escritura. La Iglesia se parará en su crecimiento. Si los pastores están por ahí haciendo mil cosas que debemos hacer nosotros, y ellos dejan el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es troncal, es columna de la iglesia. Ya sé que la alabanza es maravillosa. Ya sé que los hermanos pretenden, quieren, desean llevarnos al cielo. Qué bueno el rato. Es columna de la iglesia. La predicación será dentro y también fuera de la comunidad. Hay inconversos también. Ellos también van a discipular a los nuevos convertidos. Ellos confirman a los hermanos, apoyándoles, fortaleciéndoles, consolidándoles. Ellos van a procurar que tú tengas un nivel espiritual satisfactorio y que tu vida se vaya pareciendo más y más a la de Cristo. Ellos van a decidir asuntos doctrinales importantes. Se ve en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Ellos tienen a su cargo la oración y la unción al enfermo. Ellos van a examinar, van a aprobar y van a reconocer a otras personas que están entre nosotros, que sí tienen liderazgo. Ellos son los que levantan liderazgo, ellos son los que comprueban si tú estás llamado a Dios a un ministerio u a otro. Ellos hacen que los creyentes desarrollen su fe y pongan en funcionamiento aquello que cada uno de nosotros hemos recibido de Dios por el Espíritu Santo. Así que tenemos que los ancianos, pastores y obispos, ellos hacen posible tu ministerio. ¿Qué tal eso? Los has de querer, los has de valorar, ellos son los que te colocan ahí, ellos son los que te dan la oportunidad de ser lo que Dios ha dicho que tú eres. Claro, es la responsabilidad de ellos de hacerlo y es de la tuya permitirlo. La misión de la pastoral. Cuando hablamos también de funciones pastorales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de un comportamiento cuya figura es la de un pastor de ovejas. El Señor es tan maravilloso. No quiere que tengamos dudas. Nos presenta el ámbito natural para hablarnos siempre de lo espiritual. Primero lo natural, luego lo espiritual. ¿Qué es lo natural? Como un pastor trabaja con sus ovejas. Así en lo espiritual, la función pastoral trabaja con las personas. Va a suponer que cuida, porque
exige prudencia, eso va a exigir de ellos prudencia. Ellos guían, por tanto requiere valentía. Esta gente no son gallinas, no son cobardes, tienen mucho valor. Es una labor, una función que va a sanar. Sanará tu vida. Y eso exige destreza. Va a rescatar tu vida. Y eso exige profundo amor. Así que, de hecho y en realidad, la labor pastoral exige profundo amor. Amor de Dios en ti, para poder ser el pastor de personas. Alimenta y busca pastos para el rebaño y también las fuentes de agua. Cuida, está atento a cuáles son las necesidades. Guía, porque siempre va delante de las ovejas. Corrige, para que las sigan. Las llama a que le sigan a él. Guarda y ordena sus prioridades. El ordeño, el esquileo, ¿verdad? Las necesidades que tienen. Protege porque salva y no las abandona ante el peligro. Las defiende y no permite que sean amenazadas. En el simbolismo espiritual de esta figura, los pastores son aquellos hombres a los cuales Dios les ha dado autoridad para ser el pastor. El ocuparse de personas, alimentando, animando, corrigiendo, exhortando, guiando, reprendiendo también y amonestando también. Nos gusta ser alimentados, claro, y mimados y besados y abrazados, pero no queremos que nadie nos amoneste, que nadie nos reprenda, que nadie se meta en nuestra vida, completamente equivocados. Si tú has entrado por esta puerta y eres hijo de Dios y te sientas aquí, aquí hay una pastoral que entrará en tu vida. Si no quieres que entre, sal. Piénsalo bien. Porque la función pastoral de estos hombres es hacer que tú te parezcas más y más al Señor Jesucristo. También ellos tienen que evitar que las ovejas se dañen unos a otros, ¿no? Que se coceen, que se muerdan, que se quiten el alimento, que se enfaden. Hay algunas que son muy bravas dentro de las ovejas algunas, ¿verdad? Y ahí está el pastor viendo quién es la pobrecita que recibe todos los golpes y aquella que se pone... Ellos tienen esa función salvadora y protectora. Al hablar de función pastoral estamos refiriéndonos a la relación de manera personal, cercana que el pastor tiene. Conoce tu casa, conoce quiénes son tu familia, conoce dónde trabajas, qué estás haciendo, a qué te dedicas, cómo te va, cuáles son tus problemas. Debe conocerlo, debe conocerte y tú tienes que dejarte conocer. Son pastores que alimentan, pues tienen la obligación de hacerlo. Muchas veces es que el púlpito, el tiempo del alimento, de la predicación o del estudio, se enfatiza mucho la capacitación, la oratoria, cómo se presentan las cosas, si incluso puede ser hasta divertido y se necesitan chistes para hacer que la gente no se duerma. Bueno, qué barbaridad. Presentar un mensaje es alimentar a la gente. Alimentarlos es que nadie sale igual que ha entrado. Es una tarea difícil. Dar alimento a la gente. Alimento de alma, de espíritu, de carácter. Qué cosa difícil esa. Así
que la pregunta que hay que hacerle a los pastores es: ¿qué predicáis, pastores? ¿Qué alimento presentáis? Me temo que vivimos en un tiempo no bueno para el alimento de las ovejas. Porque se ha perdido muchísimo la predicación expositiva de la Escritura. Vamos siempre, los que predicamos, vamos siempre a lo temático, normalmente vamos a lo temático. Lo primero que se nos ocurre es pensar en un tema para hablar a la iglesia. Un tema. No está mal, la predicación temática no está mal. ¿Y la expositiva? La expositiva es que coges un pasaje de más o menos versículos y te zambulles en el pasaje. Y abres y escudriñas y planteas y expresas y se ve la Escritura. La exposición de tus palabras, oh Dios, alumbra. Por tanto, es necesario que entendamos que la predicación no es la opinión del pastor sobre la palabra. No digo que esté mal saber cuál es la opinión del pastor sobre la palabra, pero está llamado a predicar la palabra, no su opinión sobre la palabra. Pastores que sanan heridas, atiendan a los enfermos. Pastores que buscan a la perdida, ¿quién se fue? ¿Por qué se fue? ¿Para qué se fue? Voy a verla. Voy a tocarla, voy a abrazarla, voy a saber. No, se fue. No. Pastores que salvan a las que se han caído en una trampa, las que han caído en un agujero. Sobre misión tenemos que decir que los ancianos que trabajan como pastores y obispos, que forman la pastoral de la Iglesia, tienen objetivos. Esas personas tienen objetivos marcados por Dios. ¿En cuál es su labor? No tienen que inventarse cuáles son sus objetivos, sus metas, sus métodos, sus estrategias. Demasiado hay de métodos y estrategias. Olvídate. Olvidar. Porque Dios ha dejado claro los objetivos. Ha dejado claro las formas de cómo conseguir esos objetivos. Vincular y reconciliar a las personas con Dios a través del mensaje de salvación. Ese es un objetivo. Formar y perfeccionar a los creyentes para llevarlos a ser hombres perfectos en Cristo. Hacer posible la comunión y la unidad del cuerpo del Señor, la Iglesia. Organizar y movilizar las capacidades y los dones, ya lo hemos dicho, para la obra del ministerio. Colocar a la Iglesia en un lugar concreto en la comunidad donde vive y hacerla útil en ese contexto. Tener a la vez una visión y un corazón de reino, del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que esto, este lugar, nosotros aquí dentro. Cruza denominaciones, familias denominacionales, cruza conceptos teológicos, cruza culturas y maneras. El reino de Dios lo cubre todo. Amén. Y llega a todos. ¿Quién es mi hermano? El bautista, el de Asamblea de Dios, el de Asamblea de Hermanos, el presbiteriano, el metodista, el congregacionalista, el de la Reforma. Mi hermano es aquel que ha nacido de nuevo en Cristo y es una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Punto. Punto. Eso es reino. Hablemos de las distintas dimensiones del buen pastorado, que deberían los pastores poder manifestar en medio de los otros. Bueno, los buenos pastores ponen su vida, la entregan por la Iglesia. Los buenos pastores cooperan con el Espíritu Santo
para efectuar cambios en la vida interior de la gente. Los buenos pastores restauran y educan a los creyentes de forma que están contentos y tranquilos de permanecer en este redil. No necesitan estar buscando pastos verdes, porque aquí se les da de comer. Los buenos pastores tratan al pueblo de Dios en profundidad, porque es el Señor, el príncipe de los pastores, quienes juzgará en su momento esa labor. Bueno, pasemos. Se han dicho muchas cosas, pero es que para esto se necesita un carácter. Se necesita una personalidad, una manera de ser. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuáles son además los requisitos para ser parte de la pastoral de una iglesia? Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta es que los pastores están rodeados de debilidades, que son pecadores. Su función los lleva a tener que ceñirse mucho a una santidad profunda. Pero son débiles, están rodeados de debilidad y la epístola a los hebreos nos lo dice claramente mirando al sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero es que el carácter del pastor, su personalidad, tiene que ver con si tú quieres enderezar, si tú quieres corregir, si tú quieres cambiar las conductas de otras personas, tú debes primeramente enderezar, corregir y cambiar tu propia vida. Ese es un requisito. No puedes quitar la paja del otro y la viga en el tuyo. No puedes colocarte como ejemplo de la grey si tú no estás trabajándote constantemente tu persona, de día a día, constantemente, tu propio carácter, tu propia personalidad. Pues has de ser amable, pacífico, por supuesto no peleón, no conflictivo, ni que busca la discusión. Todas estas características se ven en 1 Timoteo capítulo 3. Todo lo que yo estoy diciendo está ahí. No tienes que estar en debates improductivos e innecesarios. Has de ser hospedador, has de ser amante, aún del que no tengas mucho contacto con él. Has de ser sociable y amigable. Si son personas que tienen conflictos en sus relaciones familiares, personales, no pueden ser pastores. Los pastores no son personas que tienen conflictos con otros. Tienen que haber madurado suficiente para no tener conflictos con otros. Y si tienes algún conflicto, manéjalo, trabájalo, resuélvelo. La pastoral se relaciona con la gente con un corazón de atenderles. Va a quitar tiempo de sí mismo y se lo va a entregar a otros. También habrá de poner límites en eso. Algunos se entregan y se queman a lo bonzo, ¿verdad? Va a aparecer la enfermedad. Además van a aparecer fuertemente las tentaciones. Ellos no tienen un carácter que castigan con la norma y la legalidad. No quieren llevar a la gente a la perfección exigiéndoles continuamente una legalidad, una demanda exigente. La labor pastoral desgasta mucho. Y conocer a las personas en sus diversas situaciones y dilemas hace sufrir el alma y el espíritu y la mente de los pastores. Así que ellos también van a tener que resolver eso, van a tener que descansar su trabajo en el Señor. También renunciando a ser ellos, pasar por ese síndrome típico de ser el Salvador o el Mesías de la gente. Así que si
en una labor tan intensa es muy difícil no pasar en algún momento de la vida pastoral por lo que se llama en francés el surmenage, o lo que es en inglés el burnout, o lo que diríamos en español el quedarse muy quemado con la situación. Se quedan fundidos porque falta descanso, por las dificultades económicas que la mayoría de las veces, desgraciadamente, acompañan a la labor pastoral y, desgraciadamente, también en este país de España, más que en otros países. ¿Sabéis eso? ¿Sabéis? Soy española, ¿vale? ¿Puedo decirlo? Que venga otro a decirlo, a lo mejor no nos gustaría. Soy española. Voy a decir que los españoles no entregamos suficiente economía y somos responsables con el área de lo que los pastores y el avance de la obra de Dios necesitan. Problemas económicos. Una iglesia que apenas avanza. Una iglesia también que puede avanzar muy rápido y desestabiliza al pastor. Cuando el pastor trabaja para impresionar, cuando quiere complacer a otros, cuando quiere mantener un equilibrio entre desiguales partes, cuando quiere complacer a todos, cuando una iglesia no es agradecida con él, cuando empiezan las críticas a su persona, a su trabajo, a su familia, cuando quiere controlarlo todo, cuando quiere que todo pase por sus manos y él sea el que diga sí o no a cada cosa, va a aparecer ese quedar fundido, inevitablemente. El ministerio pastoral viene de Dios. Nadie lo otorga, por tanto, si Dios no te llama, no te metas. Mala gente. Eso de estar en un lugar, porque es de privilegio, aparente privilegio. Lo que hay es mucho trabajo, dolor, esfuerzo y lágrimas. Esto tiene una apariencia. Viene de Dios, la capacidad para pastorear. De todas las cosas que ya vengo diciendo, hay que preguntarse, pero para esto, ¿quién es suficiente? El mismo Pablo dirá, ¿quién es suficiente? Nuestra suficiencia viene de Dios, que dice que tú eres pastor. Amén. Claro que se puede aprender las cualidades para ser un pastor, pero sobre todo es que Dios capacita al que llama. Es la voluntad de Dios capacitar. Hay personas que tienen capacidades de liderazgo y Dios no les llama a esta labor. Y hay personas que no tienen en sí mismo innatas capacidades para ser. Y Dios los coge. Porque Él hace lo que quiere. Porque Él es dueño. Y Él decide. Bueno, he de hablar para animaros de lo que la Iglesia del Señor encuentra en los pastores que son bíblicos. Vamos a poner en los oídos de nuestros pastores que están aquí lo que la Iglesia recibe cuando ellos andan y actúan bíblicamente. La Iglesia del Señor, por otro lado, tiene derecho. En el Señor, nosotros, como congregación, tenemos derecho a ver los frutos del Espíritu Santo en la vida de nuestros pastores. Así que, desde la perspectiva bíblica, los pastores se ganan la confianza de las personas a las que pastorean. Aceptan al creyente y lo reciben como él mismo ha sido recibido por Cristo. Debe saber escuchar antes de ponerse a hablar y dar consejos, ¿sabéis? Tienen que tener la paciencia de saber qué es lo que hay en ti antes de empezar a hablar. Ellos deben de tener un sentir empático, deben de identificarse contigo colocándose en tus zapatos.
debe de poder entender al creyente, conociendo su vida, respetarlo. Cuando tú conoces la vida de una persona a fondo, ¿la respetarás después de eso? ¿O dirás, wow, wow? ¿O lo respetarás? La Iglesia espera de los pastores bíblicos, que sean entregados a sus ovejas, cuidadores porque las aman, las alimentan sin condenarlas, sin intimidarlas, están pendientes de la enferma y de la perdida, lo hacen con gentileza y amabilidad y exhortación. Ellos se presentan siempre como ejemplo, como Pablo decía, seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Ellos tienen que saber cuál es el lugar que Dios les ha dado en el cuerpo, no se enseñorean de ti. Tú haces lo que yo te diga porque aquí quien manda soy yo. Oh. Cuando un pastor dice eso, tú dile, en este momento no eres mi pastor, en este momento eres como cualquiera. Porque un pastor no habla así. Ahora mismo, anoche, ya en la noche, a las 10 de la noche recibimos, Máximo y yo, una llamada de unos hermanos de otra provincia, pero habían venido a Sevilla y querían vernos. Estamos envueltos con ellos en una problemática importante. En una iglesia, donde el pastor dice, aquí hay un único pastor, un único, que dice, aquí quien manda soy yo. Y aquí no se toca una cortina si yo no lo digo. Ese hombre tiene uno preparado para ser pastor. ¿Entiende algo de la labor pastoral? No se enseñorea, es amante, servicial, cuidador, es responsable, es entregado, tiene un buen testimonio personal dentro y fuera, según también 1 de Timoteo 3. Tiene la paciencia, el gozo y es constante en su labor. Bueno, todo lo que he dicho son 5 puntos. 5. Yo tengo 12 en mi mensaje. Pero no os preocupéis, no os voy a tener aquí con los 12 puntos. Voy a ir concluyendo. Pero es que los 12 puntos, esto es un rato. Seguiríamos y veríamos que hay 24, y de los 24 iríamos a los 32, y seguiríamos, porque la labor pastoral es amplia y muy, muy rica. He hablado de la misión, he hablado de los términos, que estemos entendiendo de qué va la labor pastoral. También necesidades en su carácter. Pero quiero hablar de los retos. Los retos, someramente, cada uno de ellos es para escribir un libro, pero someramente, ¿cuáles son los retos del pastor, de la pastoral de la iglesia? Porque siempre es plural. No hay un único pastor, no es cierto. Desde la perspectiva bíblica. La pastoral, el reto de la pastoral es delegar. Delegar y saber hacerlo. ¡Uy! ¿Cuántos problemas da el delegar? Asignar tareas, hacer a gente responsable de ciertas áreas, dar a la vez la autoridad para hacer la labor, esa labor. Y es muy importante que cuando delegamos, estos pastores delegan en alguien, deben ellos mismos respetar la autoridad que han entregado en esa parcela de la iglesia. No pueden quitar y poner, yo quito, yo pongo, a ti, ven aquí, yo da. No, eso no es así. Hay un respeto a la autoridad, que es porque se ha entregado una labor delante del Señor. La pastoral tiene el reto de multiplicar líderes, equipar para que otros logren su potencial.
No hay nada más hermoso que trabajar para que el otro logre, el otro sea, el otro te pase, te supere. ¡Qué bendición! Yo tengo personas así. Yo he trabajado con personas así. Y a veces cuando viene el desánimo, bueno, ya 50 años, Señor, ¿y qué? Mira, ¿y qué presentaré? ¿Y qué? He perdido tanto el tiempo, le digo al Señor. Y de repente aparece esa persona a mi mente, y esa otra persona a mi mente, y dónde están ahora, y lo que están haciendo, y cómo van sus vidas, y me trae descanso. Me trae paz, me trae alegría, gozo. Me invertí, y están ahí. Entonces, el reto es multiplicar líderes. Otro reto es superar los problemas en la vida y la función de los pastores. Hay problemas. Los problemas siempre van en línea con la clase de labor que tienes. La profundidad y la dimensión de la obra pastoral, así serán los problemas. Sí que la labor pastoral es muy grande, pues grandes serán los problemas. Porque cada uno tiene la batalla que merece. Así que, tú eres pastor, toma castaña. Problema al canto, seguro. En tu propia vida personal, en tu vida familiar y en tu vida eclesial. Van a la par. Pero es que el problema y el superarlo te hace ser quien eres. Así que, problemas, por supuesto. Hay abuso y uso indebido del poder. Está el problema de querer siempre ser considerado, de que siempre te valoren, de que tú tengas fama, de que seas el pastor más grande de la ciudad. Yo creo que esto entre tú y yo, ellos no se dan cuenta, lo están oyendo. No creo que hayan pastores que no hayan pensado ser los más grandes de la ciudad. En algún momento de su vida han tenido esta tontería en la cabeza. Que claro, el Señor se lo quita rápido, ¿verdad? El Señor se lo quita rápido. Son graves los problemas de la pastoral, son graves. Y el Señor los conoce. Los conoce y los señala y los denuncia. En el libro de Ezequiel encontramos que el Señor le dice a Ezequiel, profeta de Dios: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado en ellas con dureza y violencia. Andan errantes por falta de pastos, son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Es que anduvieron perdidas mis ovejas por todos lados. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y yo las reconoceré. Las llevaré a buenos pastos y las apacentaré. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco. Yo buscaré a la perdida
yo haré volver a redil a la descarriada, yo vengaré la perniquebrada, yo fortaleceré a la débil. ¿Y cómo lo hace? Lo hace el Señor estando muy cerca de aquellos a quienes les da la labor y el privilegio, la responsabilidad inmensa de ser pastores del rebaño. Hay un reto para los pastores. No seas un dibujo copiado de otros. En este tiempo que Máximo y yo nos hemos cambiado de casa, hemos sacado nuestra biblioteca que estaba en cajas. Calculo así, echando por encima 1500 libros, más o menos lo que tengo. Hay muchísimos libros que hablan de la pastoral, muchísimos. De tal manera que si un joven pastor quiere aprender a ser pastor, pues puede coger muchos de esos libros, leerlos y copiarlos. Copiar lo que allí dice. Otra forma de ser pastor es ir a una escuela bíblica y que te enseñen y te digan cómo ser un pastor. Otro es emulando a otro pastor que ya tenga madurez, que ya haya vivido. Hay un reto para la pastoral. No seas dibujo copiado de nadie. Encuentra tu propia voz. No hay nadie como tú. No habrá ningún pastor como tú si te pones en las manos de Dios. No habrá nadie como tú. Dios no trabaja con copias, siempre con originales. Deberíamos saberlo por la extensísima creación, inmensa creación. Le encanta la diversidad. No va a hacer a dos pastores iguales. Lo que hay en tu interior a ti te moldea. ¿Cuál es el perfil del pastor? ¿Cuál es el perfil? Tu perfil. ¿Qué perfil tienes que buscar? Si tu perfil eres tú más Dios, ese es el perfil. Hablemos del reto de la familia del anciano pastor obispo. La familia. Bueno, la esposa del pastor. Vaya. Qué figura difícil esa. Siempre demandada, siempre exigida, siempre criticada, siempre vista. Si está porque está, si no está porque no está, y dónde estará, y qué estará haciendo. ¿Cómo nos ocupamos de la esposa del pastor? Un día hablé de 7 maneras diferentes de ser una buena esposa del pastor. Pero cuando me he parado a pensar a fondo sobre eso, he visto, tengo en mi mente hasta 11 formas distintas de ser una buena esposa del pastor que agrada a Dios. 11 formas distintas de ser la esposa del pastor. Cuando nosotros criticamos a la esposa del pastor, le exigimos y deseamos que esté, no esté, haga o no haga, ¿ya sabes cuáles de esas 11 maneras diferentes Delmis, o Jennifer, o Joana, o la Carmen, o la que sea? No te metas en eso. Deja a la esposa del pastor tranquila. Bendícela. Ella es ayuda idónea, es apoyo a un hombre con una gran responsabilidad delante de Dios. Ella tiene que trabajar en medio de muchas olas y vendavales. ¿Y qué decir de los hijos del pastor? Los hijos del pastor que siempre, no sé por qué razón, siempre pretendemos que sea el copastor
o por lo menos que se comporta como si lo fuera. Y hay muchos hijos de pastor que están en la calle, han salido de las iglesias, no volverán a las iglesias. Algunos de ellos no quieren estar en iglesias. Sí. He hablado con un buen número de ellos. Y cuando empiezo a pinchar, a bucear en ese alma, encuentro que me dicen, bueno, finalmente sería como mucho en un grupito pequeño de estudio bíblico, pero una iglesia evangélica grande no. ¿Qué pasó? Pasó que el ministerio, la propia iglesia, desplazó al hijo del pastor. Otro de los retos de la pastoral es, y este es muy importante y nos afecta a todos nosotros, es el ministerio del cuidado pastoral de unos con otros. Y algún día hablaremos de esto nosotros, algún día hablaremos de la labor pastoral de unos a otros como real sacerdocio. Estamos en el siglo XXI, ya es el año que viene nos habremos consumido ya el cuarto de siglo. Y este es un siglo muy maravilloso. Porque lo que Dios está haciendo es levantar a la iglesia, levantar los ministerios, levantar a la gente, levantarlos, Amén. a actuar, a ministrar, a moverse en poder, en conocimiento. Vosotros movidos por Dios para ministrar. Amén, Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Pero eso es cuando la congregación entiende que sí hay pastores, en esta congregación hay 3, pero tú sabes que tú eres pastor de tu hermano. ¿Qué dice el cainita? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? El Señor viene y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Su respuesta es, ¿acaso soy yo? Pues sí, eres guarda de la vida de tu hermano, porque hay una enseñanza enorme de la Escritura de unos a otros, cosas que tenemos que hacer y darnos unos a otros, y nos damos cuenta que finalmente es una labor pastoral, lo que se tiene que dar en medio de nosotros, y lo que además ellos 3 necesitan. El ministerio de cuidado pastoral de unos a otros es increíblemente importante. Bueno, y finalmente el reto de ellos, de la pastoral de la iglesia, es el equipamiento espiritual en la vida y en la labor del pastor. Hay un equipamiento, hay unos recursos. Primero la fe, una fe que logra poder vivir el texto. ¿Os ha pasado a vosotros que leyendo un texto habéis dicho, wow, pero ¿qué hay aquí? Bueno, pero esto yo lo creo. Entonces, rápidamente el Espíritu te dice, sí, pero ¿lo vives? Ah, lo que es la creencia y lo que es la vivencia. La vivencia es la creencia. Nosotros hemos hecho que nuestra fe sea una fe mental. Es una fe, la fe que ellos tienen como recurso y se equipan, es una fe que logra la vivencia del texto. Necesitan vida, el recurso de vida, la vida de Dios latiendo dentro y fluyendo hacia afuera. Ellos necesitan luz, no solamente de estudiar y comprender, es una luz en el carácter, en la personalidad, en la manera de moverse, en la manera de ser. Ser para hacer. Primero ser, luego hacer. Fuego, necesitan fuego. ¡Ay, esa pasión del Señor en el corazón del alma nuestra! Es el fuego.
alguien ha dicho, el fuego no ha aprendido a ser moderado. Hay unos modos que tiene un fuego, este tiene un fuego, y se le hace como un fuego. Pero el fuego no es moderado, no, pero comportate, ¿eh? No, pero es que esto no. Ay, esto parece demasiado emocional. Y tú pareces demasiado frío. Y lo peor, tibio, que provoca que el Señor te vomite de su boca, como dice en la Odisea, en la iglesia de la Odisea. Así que es fuego. Alguien vino y le dijo a Juan Wesley, ¿por qué la gente viene a sus reuniones, señor Wesley? Y él dijo, vienen a verme prenderme y salir en fuego. El fuego en el púlpito, el fuego en la vida. Fe, vida, luz y fuego. Amor. Porque el amor al hombre solamente se consigue con el intenso amor a Dios. Necesitan unción. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos la unción? ¿Acaso no tenemos el Espíritu? Claro. Sí, sí. Pero necesitamos más unción. Porque la unción es aquello que declara o garantiza la aprobación, el respaldo de Dios. La unción es el respaldo de Dios a lo que tú haces. Tú tienes unción cuando Dios está contigo. No tienes unción cuando Él no está contigo. Alguien le preguntó a un pastor muy valorado por mí, ya está con el Señor. ¿Sabe usted lo que es la unción? Y él dice, no sé lo que es la unción, pero sí sé lo que no es y también sé cuando no está sobre mí. Sabemos cuando no estamos en la unción de Dios. Amor, unción, visión y poder. El poder que no se produce con la erudición, con los estudios teológicos. El poder. En el 2016 yo me habían aceptado para estudiar mi doctorado. Había presentado mi proyecto de tesis. ¿Y cuál era el proyecto? El proyecto era el encuentro de Dios con el estudiante en las facultades teológicas. Y uno puede pensar, bueno, eso es una facultad teológica, si es un seminario, se debería encontrar con Dios. Bueno, yo lo pongo en duda, que siempre sea así. Habrá quien se encuentre. No necesariamente se van a encontrar. Con el currículum que tiene, con lo que se está enseñando, con cómo se les está preparando, no se encuentra. Y se supone que eso es una fábrica de pastores. Se supone que esa es la fábrica del liderazgo. Bueno, finalmente no pude llevar a cabo este trabajo de investigación de tesis porque no pude viajar por razones de salud, no pude empezarlo. El que avanza en su transformación va a ir creciendo a la imagen del buen pastor. El poder va a depender de que si piensas que tu trabajo sale de tus buenas ideas o van a salir de las ideas del Espíritu. Otra vez, el poder va a depender de si tú crees que las buenas ideas salen de ti para hacer el trabajo o salen del Espíritu Santo. ¿Esperas el Espíritu Santo? ¿Esperas las buenas ideas del Espíritu Santo? ¿Esperas el poder del Espíritu Santo para hacerlo? Fe, vida, luz y fuego, amor, unción, visión y poder, derramado con lágrimas. Hay que derramarse en lágrimas. Las lágrimas son las que riegan el terreno de tu labor de pastor. Sin lágrimas no habrá fruto. Se necesitan las lágrimas. Y si no hay quebrantamiento y avivamiento, ni en el púlpito ni en la vida de los pastores,
¿Cómo es que los pastores esperan ver quebrantamiento y avivamiento en las sillas de las iglesias y en la vida de los creyentes? Ese es el reto. El reto es quebrantamiento, el reto es avivamiento en tu vida personal para que en la vida de la iglesia se dé el avivamiento.